Para entrar en materia, vamos a hablar sobre la historia clínica. Además de eso, una parte de esta charla también va a incluir el motivo de consulta, el encabezamiento y, y la parte inicial de la historia clínica, que vamos a explicar parte, o sea, vamos a explicar parte por parte. Decimos entonces que la historia clínica es un documento escrito en el que el médico es responsable de adquirir y registrar la información que nos da el paciente. Debe ser lo más ceñida a la realidad, pero igualmente concisa y clara. Una adecuada redacción y ortografía son fundamentales en el desarrollo de la historia, lo que permitirá a las personas que la revisen una lectura amena. La letra debe ser lo más legible posible. Ustedes saben que actualmente ya hay medios electrónicos en los cuales se registra la historia clínica, diferentes softwares en diferentes instituciones, pero todas con el mismo parámetro del orden, que la historia sea concatenada, que realmente diga lo que el paciente le informó a usted en la realidad. Por lo tanto, la historia debe estar escrita a máquina o en computadora. En algunas instituciones todavía debemos escribir la historia clínica y pedimos a los estudiantes y a todo médico que escriban bien, que se entienda de tal manera que cuando uno lea la historia pueda entender todo lo que el médico quiso transmitir en el momento que hizo el interrogatorio. Es importante que no usen siglas o abreviaturas que pueden llevar a errores o a malas interpretaciones. La elegancia narrativa y la claridad con la que se registre el, el concepto o la información da mucho sobre la calidad de nuestro ejercicio profesional. El registro de la información debe tener una secuencia, oigan bien, cronológica, adecuada, permitiendo que el lector se entere de la evolución de una enfermedad de un paciente específico y obviamente que sea exacta, o sea, hasta el momento actual. Es de suma importancia que al obtener la información las preguntas sean sencillas y claras, evitando preguntar con términos médicos que muy seguramente el paciente desconoce. Igualmente el entrevistador debe conocer el nivel cultural de cada paciente y ya veremos a través de la charla cómo lo vamos a hacer para que podamos acondicionar un lenguaje y utilizarlo de manera comprensible para el paciente, pero de manera técnica para el médico, de tal manera que usted lea la historia no con los términos del paciente, oigan bien, no con los términos del paciente, sino con el término médico cuando vamos a escribir la historia, pero cuando interrogamos tenemos que utilizar los términos del paciente. Recuerden siempre que la historia es un documento legal, por lo tanto debe ser estimado con toda la verdad que el paciente nos ha proporcionado. Se sabe que es un testimonio escrito y que es prácticamente lo que nosotros hacemos en la relación médico-paciente, que se transcribe en un documento escrito que se llama historia clínica. Obviamente la historia clínica debe estar complementada por un examen físico exhaustivo, como hemos venido insistiendo a través de toda la charla. Hay que aclarar que cuando la condición clínica del paciente no es capaz de dar alguna información, es nuestra obligación tratar de obtenerla a los allegados del paciente o al responsable legal. Cuando el paciente viene porque es traído por el policía, ¿a quién le debemos pedir la información? Pues a la persona que lo trae, que en ese momento es el policía. Por lo tanto, no se considera o no hay ninguna consideración acerca de que no se pudo interrogar, de que no se dio la información, porque usted como médico debe tratar de obtener el máximo de información para que la historia para que la historia tenga toda la credibilidad que se necesita para poder llegar a un diagnóstico. Recuerden siempre que la historia clínica y el examen físico exhaustivo son fundamentales para un diagnóstico certero. Esto sigue siendo válido aún tengamos avances tecnológicos. El avance tecnológico nos permite corroborar el diagnóstico, pero quien hace la historia clínica, que es el médico, debe haber
en el momento en que hace su historia clínica debe tener un concepto claro de qué exámenes debe pedir, o sea que el examen le va a corroborar lo que usted ya ha pensado, no el examen le va a hacer el diagnóstico, el examen nos debe dar una idea de qué es lo que vamos a solicitar. Recuerden que ahora en el sistema actual de salud las EPS nos glosan los exámenes que pedimos sin sentido, y el examen pedido sin sentido es porque usted no ha hecho un buen interrogatorio ni una buena historia clínica. Quiero reforzarles un poco más sobre qué es ser médico o cómo debe tener la actitud del médico. La conducta debe ser cortés, la presentación personal debe ser adecuada. Recuerden que somos líderes, que debemos presentarnos ante nuestro enfermo con algo agradable, que el paciente se sienta bien. Es importante la presentación adecuada. El médico debe ser elegante, sobrio en su vestir, cuidar lo que dice y cómo lo dice. No podemos decir palabras groseras delante de un paciente, ni durante una revista hacer comentarios en el que el paciente se va a sentir mal. Cuidar nuestras propias emociones, si estamos deprimidos, si estamos alegres o si tenemos algún problema, los problemas quedan en casa, mientras nosotros podemos hacer nuestras propias aseveraciones sin emociones. Tener una actitud libre de prejuicios. Usted puede tener algún prejuicio de alguna entidad, alguna enfermedad, pero en el momento en que usted está con su paciente, usted debe olvidar ese prejuicio para hacer un análisis justo, demostrar interés por lo que tiene el paciente, facilitar la comunicación al enfermo, que ya lo hemos venido hablando, establecer una relación de confianza y mantenerse fiel a la ética médica, a nuestro juramento hipocrático. Algunas consideraciones que debemos hacer, y por eso pusimos la palabra evitar. Hacer preguntas demasiado íntimas antes de inspirar confianza. Usted debe iniciar un interrogatorio de tal manera que cuando se llegue a la pregunta íntima del paciente ya hayamos tenido una información y el paciente no esté tan intimidado en un primer interrogatorio. La segunda es saltar de un tema a otro con frecuencia o en forma abrupta. Cortar al paciente antes de terminar la respuesta. Hay que dejarlo que termine su respuesta y que nos explique antes de decirle, señor, bueno, ya, no más. No, señor. Hay que esperar y decirle en una forma cortés qué debe hacer, o cómo, si el paciente es un paciente que relata el detalle, entonces usted le dice al paciente, vea, señor, vamos a concretar su enfermedad de una manera cortés. Abrumar al paciente con muchas preguntas. Ya dijimos en una parte de las charlas anteriores que se debe hacer una pregunta puntual, dejar que el paciente la responda y seguir y hacer la siguiente. Repetir la misma pregunta en forma innecesaria. Acuérdense que los pacientes están pendientes de lo que uno les pregunta. Total que usted no debe repetir durante el interrogatorio varias veces la misma cosa. Y actuar con demasiada rapidez o excesiva familiaridad. Tenemos que tener algo puntual, que el paciente note que hay no una barrera, pero sí es necesario hacer esta información. Aquí tenemos las generalidades de la historia clínica, Yo no sé dónde quedé. ¿Qué pasó? Aquí tenemos las generalidades de la historia clínica y las partes que la comprenden. En una primera parte tenemos la anamnesis y en una segunda parte tenemos el examen físico. En la anamnesis comprende toda la parte del interrogatorio que vamos a ir viendo en forma puntual y por aparte, y el examen físico que igualmente vamos a ver posteriormente. En la anamnesis tenemos el encabezamiento, la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, revisión por sistemas, antecedentes, historia personal y social. En el encabezamiento tenemos el número de orden de la historia que corresponde a la cédula del paciente, el lugar de donde se realiza, la fecha y la hora. Vamos a ver ahora en forma puntual cada uno de los apartados de la historia clínica. Aquí vemos la identificación, que es según el orden de la historia que ya vimos en la parte inicial, el nombre del paciente, la edad, el sexo, la raza, la ocupación. En cada uno de estos parámetros nos tenemos que detener, porque cada uno es importante.
si tenemos la edad que es de 15 años, el sexo que es femenino y la raza que es caucásica en un paciente que tiene una fiebre reumática, pues coincide, que es más o menos lo que la forma como aparece esta enfermedad. La ocupación es muy importante porque tenemos lo que hemos denominado enfermedades ocupacionales que están en relación con el trabajo del enfermo. Entonces la ocupación del paciente es muy importante. El estado civil, si es casado, soltero, separado, que influye mucho en la parte emocional del paciente, la escolaridad para que nos comprenda cómo estamos diciendo y cómo se le debe hablar de acuerdo al tipo de paciente y la instrucción que en este momento tenga. Lugar de procedencia es de dónde viene, ¿cierto? De dónde viene, y el lugar de nacimiento es diferente. La fecha de ingreso que no tiene ningún problema, el informante que puede ser el paciente o la persona que lo acompañe, y la confiabilidad. La confiabilidad en un momento dado es lo que el paciente le puede decir a uno si está consciente o no. Si no, hay que averiguar por la persona que lo trae, la EPS, a qué EPS pertenece, y la religión que tiene el paciente, que tiene importancia en algunas enfermedades. De acuerdo a la historia clínica, seguiremos el orden. En la siguiente charla vamos a ver motivo de consulta, luego posteriormente veremos enfermedad actual, veremos posteriormente antecedentes y revisión por sistemas en ese orden.